Hola, hola chicos, pues aquí está otra lección que es muy importante porque se utiliza en varios niveles. Normalmente la ven por primera vez desde el bloque A1, pero la utilizamos todo el tiempo y sobre todo tienen las mismas bases del verbo to be. Por eso es tan importante que les quede muy claro cómo se usa. Y entonces hoy les voy a dar algunas reglas básicas de cómo utilizamos estas expresiones, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que en inglés, cuando ustedes quieren decir que hay o no hay algo del verbo haber, tenemos estas expresiones there is o there are. There is y there are, los dos son exactamente iguales en su significado. Significan hay. No es como en español que tenemos una sola palabra, en inglés tenemos dos, los dos significan lo mismo, hay. Pero la diferencia es, como ya habíamos visto antes con el verbo to be, es que normalmente todo lo que utiliza is es para singular y todo lo que utiliza are es para plural. Entonces, en este caso vamos a aplicar esta regla porque así es como lo vamos a definir, cuando usamos uno o el otro. Entonces, acuérdense que there is y there are se utiliza para mencionar cuántos elementos hay de algo, de lo que sea, cuántas casas hay en tu vecindario, cuántas mesas hay en tu casa, cuántas personas hay en una sala, es para determinar cuánto hay de algo. ¿Okay? Entonces, bueno, si ustedes van a utilizar there is, acuérdense que esto es para singular. Y normalmente para acompañar a estas oraciones, cuando ustedes estén utilizando there is, vamos a utilizar a o an, dependiendo de la situación, porque acuérdense que a y an se utilizan para determinar un solo objeto. Entonces ustedes podrían decir, por ejemplo, there is a park in my neighborhood. Hay un parque en mi vecindario. There is a park in my neighborhood. Un solo parque, ¿ok? O ustedes pueden decir, por ejemplo, there is an outdoor café in my neighborhood. La idea es exactamente lo mismo. Estamos determinando que hay un solo parque y una sola cafetería en mi vecindario. La diferencia es que acuérdense que si park, esta palabra empieza con el sonido de una consonante, utilizo a, pero si la palabra, por ejemplo, outdoor, comienza con el sonido de una vocal, utilizo an. Entonces, siempre que utilicen there is, tienen que utilizar a o an dependiendo del objeto, ¿ok? Porque es solamente uno. Ahora, si ustedes quieren decir que algo no hay, podríamos decir, por ejemplo, there is no mall in my neighborhood. En este caso vamos a utilizar no. There is no mall in my neighborhood. ¿Okay? Entonces, estas son las opciones cuando estoy utilizando singular. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el plural. Acuérdense entonces que there are lo vamos a utilizar para plural y en este caso tenemos varias opciones. Como el plural me indica que tengo más de un objeto, puedo decir, por ejemplo, there are 3 malls in my neighborhood. Ok, vamos a ajustar un poco. There are 3 malls in my neighborhood. Puedo mencionar exactamente el número de objetos que hay, pero si yo no sé exactamente cuántos hay, probablemente en mi ciudad hay más de 3 malls, pero yo no sé exactamente cuántos son. Yo podría decir, por ejemplo, utilizar palabras que son para dar una estimación. Puedo decir, there are some. There are some malls in my neighborhood. Hay algunos malls en my neighborhood. No sé exactamente cuántos, pero pues hay algunos. O si yo sé que son muchos, por ejemplo, en ciudades muy grandes, puedo decir, there are a lot of malls in my neighborhood. Entonces, acuérdense que para plural puedo tener estas opciones. Mencionar el número exacto si es que lo conozco. Mencionar una estimación dependiendo de la cantidad. Puedo decir some si son algunos o a lot of si son muchos. O tenemos también otra expresión en inglés que se utiliza mucho cuando ustedes quieren decir que hay un par, hay dos, ¿ok? Puedo decir, there are a couple of. A couple of es una expresión completa, se usa completita, nunca digo a couple, digo a couple of, en este caso a couple of malls. Hay un par de malls en mi vecindario, ¿ok? Entonces acuérdense que con there are debo de mencionar la cantidad. ¿Cuánto hay de lo que estoy hablando? Aunque no lo conozca exacto, aunque no sepa el número exacto, entonces utilizo las otras opciones. Some, a lot of, a couple, ¿ok? Y
para el negativo va a ser exactamente lo mismo que hicimos con el singular. Voy a decir, there are no malls in my neighborhood. No hay malls en este neighborhood. There are no malls in my neighborhood, ¿ok? Entonces, esto es lo primero. There is y there are, ambos significan hay. There is es singular, there are es plural, y ya vimos cuál es la estructura básica cuando estoy mencionando qué es lo que hay o qué es lo que no hay. Ahora, acuérdense que cuando tengo el verbo to be, que en este caso tengo is y tengo are, recuerden que en la estructura básica que ya vimos anteriormente dijimos que para preguntas se hace un paso muy sencillo, que es mover de lugar el verbo to be. Entonces, si yo dije que, por ejemplo, there is a mall in my neighborhood. Oh my God, neighborhood is difficult. Neighborhood, there is a mall in my neighborhood. Esto es afirmativo. Y yo puedo decir, por ejemplo, there are some banks in this mall. ¿Ok? Tengo dos oraciones en afirmativo. There is a mall, hay un mall, y there are some banks, hay algunos bancos en este mall. Si yo quiero cambiar estas oraciones a pregunta, lo único que voy a hacer es mover el verbo to be al principio de la oración, que es lo que siempre se hace cuando tienes el verbo to be como pregunta. Is there a mall in my neighborhood? Vamos a mover esto un poquito para abajo porque no veo. Is there a mall in my neighborhood? O, bueno, esta pregunta a lo mejor no tendría mucho sentido a menos de que yo sea nuevo en este vecindario, me acabo de mudar y no sé. Pero si le estoy preguntando a otra persona, puedo decir, por ejemplo, is there a mall in your neighborhood? ¿Hay un mall en tu vecindario? Lo mismo va a pasar con la pregunta para plural. Voy a mover de lugar el verbo to be al principio de la oración, que es lo que siempre hacemos con el verbo to be, y entonces ya pregunto, are there some banks in this mall? ¿Hay algunos bancos en este mall? Entonces acuérdense que para pregunta utilizo la misma regla que siempre utilizo para el verbo to be. Ahora, como ustedes pueden ver, estas dos preguntas son preguntas por sí o no. Voy a seguir exactamente las mismas reglas que siempre sigo cuando tengo una pregunta por sí o no, y en este caso es una pregunta por sí o no con el verbo to be y además con there. Entonces vamos a aplicar prácticamente las mismas reglas. Lo único que va a cambiar es esto. Voy a contestar yes, there is. Ahora no utilizo un subject pronoun como normalmente lo hacíamos. Voy a utilizar there. Yes, there is. O no, there isn't. ¿Ok? Estas son mis dos opciones de respuesta, positivo o negativo, yes there is or no there isn't. Lo mismo va a pasar con el plural. Yo puedo decir yes there are or no there aren't. Es exactamente lo mismo que hacíamos antes en preguntas por sí o no, pero esta vez there es el que toma el lugar del subject pronoun que normalmente poníamos. Y acuérdense que ya después de esto, cuando ustedes están en una conversación de verdad y les preguntan algo así, normalmente contestamos esto, yes there is o no there isn't, y luego damos información adicional. Puedes decir, por ejemplo, is there a mall in your neighborhood? No, there isn't. But there's a mall in the next neighborhood or there's a mall downtown, ¿ok? Entonces siempre contestamos yes or no con la estructura que acabamos de ver, pero siempre damos información extra y en la información extra volvemos a las estructuras originales que vimos al principio con there is, there are, plural, singular, etcétera, ¿ok? Entonces, como ven, esta lección es muy facilita porque regresamos a las bases del verbo to be y ese es el detalle. Si ustedes todavía confunden un poco cómo utilizar el verbo to be, vayan a ver los primeros videos, repasen esas lecciones y esto se les va a hacer pan comido porque es exactamente lo mismo. Acuérdense que en inglés esto pasa mucho. Reciclamos todo el tiempo la información, así que es muy importante que constantemente la estemos revisando, ¿vale? Entonces, bueno, esta fue la lección de there is y there are con diferentes opciones, diferentes estructuras, positivo, negativo y pregunta. Acuérdense que pueden checar esta lección completa en nuestra página de internet que es www.aprendoinglés.mx y acuérdense que al final de la lección siempre pueden solicitar un ejercicio descargable por escrito para que puedan practicar, ¿vale? Entonces, pues eso sería todo. A practicar. Cualquier duda que tengan ya saben que por aquí andamos y bye bye.